En este vídeo vamos a hacer una demostración del programa de renta y también vamos a hablar de las novedades con respecto a esta renta del año 2020. Lo primero es acceder al apartado de renta, indicamos el ejercicio, en este caso el año 2020, pulsamos el botón de aceptar y el programa nos entra en la primera pantalla en la que nos va a mostrar las declaraciones. En este caso no tengo ninguna declaración por ahora. Si quisiéramos traspasar las declaraciones del año anterior, en el botón de arriba de traspasos tenemos disponible tanto el traspaso individual como el traspaso de todas aquellas declaraciones que se hicieran en el año anterior. Y si queremos dar de alta a un declarante, pulsamos en el botón de alta declarante. Podemos introducir los datos manualmente o importar los datos fiscales. Pulsamos en el botón de siguiente para realizar esta importación. Y en esta pantalla tendremos que lo primero es solicitar la referencia. Se puede obtener la referencia con la casilla 505. Para ello necesitamos el NIF, la fecha de validez de ese NIF y ese importe de la casilla. Si tenemos la renta del año anterior, ya nos van a aparecer ahí sus datos. Y antes de realizar ningún proceso en el programa, tenemos que ratificar el domicilio fiscal. El domicilio fiscal se ratifica en la página web y por tanto podemos acceder mediante referencia o bien mediante el certificado. Una vez que ya hemos obtenido esa referencia y ya hemos ratificado el domicilio fiscal, procederemos a indicar el número de referencia en la casilla y pulsar en descargar mediante referencia. Una vez que ya le hemos pulsado en el botón descargar referencia, nos aparecerá el fichero y al darle a siguiente procederemos a incorporar los datos fiscales a la declaración. En primer lugar nos va a aparecer los datos personales, los datos del cónyuge, datos de los descendientes que tengan identificados en la agencia tributaria, rendimientos del trabajo, rendimientos explícitos de capital mobiliario. Algunos datos, como los que tenemos en este ejemplo, por ejemplo, no son trasladables, los arrendamientos de locales, puesto que se trasladan desde la aplicación. Algún dato como este año nuevo, amortización de inmuebles, sí que va a ser trasladable. En este caso, en el inmueble nos aparecerá el tipo de adquisición, fecha de adquisición, importe, gastos de la adquisición y las mejoras que hemos indicado el año anterior. Ese es un dato nuevo en el año 2020. Siguiente. Los valores de transmisión sobre el que se aplicó la disposición transitoria novena también son trasladables. Donativos. Información catastral de inmuebles. Siempre los inmuebles pueden trasladarlos y en algunos casos, como por ejemplo los que han estado arrendados, nos indicará qué tipo de arrendamiento. Las deducciones por maternidad, en la que nos va a aparecer el importe abonado. Los gastos de guardería. Y ya también nos aparece toda la información con respecto a las deducciones por descendientes, las deducciones familiares. Esas deducciones familiares en el año 2020 las hemos modificado para que sean mucho más fáciles a la hora de incorporar y de aplicar en el programa y lo veremos ahora a continuación. Desde los datos fiscales vamos a mostrar el importe abonado. Y un dato nuevo este año es el tema de la regularización de los ERTES. Si el contribuyente ha tenido un proceso de regularización, en los datos fiscales va a venir ese importe regularizado. Con respecto a esto, lógicamente, solo vienen los importes regularizados que ya han cerrado ese expediente de devolución de prestaciones indebidas. Por tanto, cuando tenemos este dato hay que ser conscientes de que posiblemente en rendimientos del trabajo tendremos que regularizar esa cantidad, la cantidad que venga informada sobre el ERTE, pero siempre es necesario tener, lógicamente, la documentación por parte del contribuyente de qué fue lo que realmente han cobrado en rendimientos del trabajo y cuál es el importe de regularización. Por tanto, cuando aparezca este dato, siempre hay que tener cuidado para indicar correctamente los rendimientos del trabajo, ya descontando esa regularización que ha sufrido el contribuyente. Un dato nuevo este año son las ganancias y pérdidas patrimoniales con precio aplazado pendientes de imputación que se imputarán en el año 2020. En este caso, si el programa
traspasásemos la declaración del año anterior, el programa ya nos contempla este dato, pero bueno, en este caso, si vienen los datos fiscales, también lo incorporamos. Pulsamos a siguiente y ya finalizamos el proceso. Podemos marcar que nos muestre el resumen y siempre es necesario que revisen los datos fiscales. Es decir, los datos fiscales es una ayuda en la elaboración de la renta, pero siempre es necesario que se comprueben esos datos fiscales y cómo se han incorporados. Pulsamos en el botón de finalizar y ya en el programa se nos crea nuestra declaración y podemos ver, aquí tenemos los datos fiscales que han sido incorporados y los que no han sido incorporados. Y ya si nos vamos al botón de la izquierda al menú, vemos como en diferentes apartados tenemos resaltado en color azul porque ya disponemos de la información en los mismos. Bueno, antes de empezar a confeccionar la declaración, lo que vamos a hacer ahora es importar los datos para el cónyuge o también incluso para descendientes perceptores. En este caso, pulsamos en importar datos AEAT, seleccionamos el cónyuge, indicamos lo mismo que hacíamos en la declaración, para el titular de la declaración. Primero obtenemos la referencia, ratificamos el domicilio, indicamos la referencia y descargamos mediante referencia. Una vez que ya hemos descargado los datos fiscales, pulsamos en siguiente y incorporamos los datos del cónyuge. En este caso funciona exactamente igual al que vimos para el titular. Y también les quería mostrar que un dato nuevo. En relación a las rentas 60, otros años teníamos las becas, las indemnizaciones, prestaciones por maternidad, pero este año, como novedades, hay 3 rentas 60 nuevas, que son el ingreso mínimo vital, las rentas de inserción y también ayudas de las comunidades autónomas o entidades locales de carácter social. Estas rentas tienen una regulación diferente al resto. Y es que, aunque son rentas exentas y por tanto están exentas de IRPF, hay obligación de presentar la declaración si se cobran algunas de estas 3 rentas a lo largo del 2020. Tengan en cuenta además que el exceso del 1,5 veces el IPREM tributará como rendimiento de trabajo. Por tanto, en el programa lo que hemos realizado es que sumamos todas las cantidades que proceden de este tipo de rentas y al finalizar el proceso le mostraremos el exceso para que desde allí se realice el asiento de rendimientos del trabajo. Entonces, veríamos a siguiente. Aquí en este caso tengo una subvención que podemos traspasar. En algunos casos, estos ficheros que podemos marcar para traspasar nos pedirá alguna aclaración. Por ejemplo, en este caso, pues las subvenciones y ayudas pueden tributar como rendimientos del trabajo, pueden tributar como otras ganancias patrimoniales o también puede ser que sea un rendimiento de la actividad económica o distinto a los anteriores y por tanto, en este tercer caso, tendremos que incorporarlo manualmente. Para este caso vamos a poner otras ganancias patrimoniales y le vamos a indicar demás ganancias derivadas de ayudas públicas. Damos al siguiente. Aquí tendríamos, por ejemplo, una atribución de ganancias y pérdidas patrimoniales procedentes de una comunidad de propietarios, donde nos aparece el porcentaje de participación y la ganancia. Y al finalizar nos aparece la pantalla de rentas exentas que figuran en datos fiscales. Esto es lo que les comentaba antes, que nos aparece el importe de las rentas exentas, nos aparece el importe del 1,5 veces el IPREM y por tanto en este caso tendremos un exceso de 3.725,61 que al pulsar en aceptar se trasladará a rendimientos del trabajo. Si por el contrario no quieren realizar este apunte en el rendimiento de trabajo, simplemente indicamos aquí la casilla 0. Entonces pulsamos el botón de aceptar, finalizamos, ya se incorporan los datos, en este caso del cónyuge, y si nos vamos por ejemplo a rendimientos de trabajo, observamos que tenemos aquí 2 datos del perceptor 1 y aquí en el perceptor 2 tenemos el exceso de las rentas exentas que tributan como rendimientos del trabajo.
Bueno, pues ya tenemos en este caso la primera parte, que es la importación de los datos fiscales. A partir de ahí, vamos ahora a trabajar con dos botones que son los consejos y las alertas. En este caso nos aparecen algunas alertas, vamos a pulsar en ellas y aquí nos aparecen diferentes alertas que el programa detecta en relación a los datos fiscales y en relación a los datos que están informados en la declaración. Lo primero es revisar la deducción por maternidad. Vamos a pulsar sobre ella y en esta deducción observamos que a la derecha nos aparecen las cotizaciones y periodo en que ejerce la actividad. Esta pantalla es necesario que la revisen, puesto que aquí puede darse algunos supuestos en los que se marque o no se marque si se ha ejercido la actividad. Por tanto, esta información no viene en los datos fiscales y por tanto es necesario que confirmen si se ha ejercido o no actividad cada mes. A la derecha nos aparecen las cotizaciones que sí que vienen en los datos fiscales y observamos que en este caso nos aparece pues el descendiente, las cuotas, las cotizaciones a la seguridad social, la cuantía de la deducción de maternidad, las cantidades que han sido abonadas de manera anticipada, así como los gastos de guardería de este descendiente. Salimos y ya tenemos nuestra deducción indicada, tanto la de maternidad como la de gastos por guardería. En estos datos teníamos también una deducción por descendiente. En este caso, las deducciones por descendiente, hacemos un doble clic, nos traslada a los familiares, pulsamos en el descendiente y si modificamos, accedemos al botón de descendiente y aquí nos aparecen los datos de esa deducción por discapacidad. Tengan en cuenta que aquí, para que aplique esta deducción, tenemos que tener fecha de discapacidad. La fecha de discapacidad que aparece en datos fiscales es 17 de diciembre del 2019. No obstante, no la rellenamos de manera automática porque requiere que la comprueben con el certificado de discapacidad. Por tanto, indicamos aquí la fecha de acuerdo a ese certificado y ya en el programa, en la parte de abajo, ya nos aparece la cuantía de la deducción que le corresponde al declarante. Una vez que damos al botón de grabar, salimos y ya tenemos esta deducción. Si esta deducción también la tiene el cónyuge, en este tipo de deducciones se puede o bien indicar directamente en el cónyuge la deducción, o bien, como es en este caso, si en datos fiscales figura que hay un cedente, podemos marcar la deducción entre el declarante y el cónyuge. De esta manera sería, indique si le han cedido el derecho a la deducción, marcamos en esta casilla, nos cubre el NIF del cedente, que en este caso es el titular, y por otro lado, en el cónyuge también nos aparece la deducción, el NIF a quien o hacia quien se le ha cedido el derecho. Por tanto, le damos al botón de grabar, aquí ya nos aparecen ahora los 1.200 euros para el declarante y con el botón de salir ya salimos de estos familiares y ya nos desaparece ese aviso de esa deducción. Continuamos metiendo la información. Recuerden que en los datos fiscales nos venían unas retenciones por arrendamientos. El programa comprueba las retenciones que están informadas en la declaración con las retenciones que vienen en los datos fiscales. En este caso nos informan que retenciones con origen en el modelo 180 no coinciden los que hay en datos fiscales, que son 1.900, con los datos informados. En este punto, al ser arrendamientos, nos vamos al inmueble y vamos a ver cómo es esta pantalla de inmuebles. En este caso tenemos una única vivienda, que es la vivienda arrendada. Si modificamos, vemos todos los valores que se han creado desde los datos fiscales. La dirección, los porcentajes de propiedad, el valor catastral de la construcción, así como el importe de adquisición, gastos de adquisición, mejora, tipo de adquisición y la fecha de adquisición del inmueble, que recuerden que estos datos son nuevos este año y se traspasan desde los datos fiscales en caso de que el inmueble sea 100% propiedad del titular de los datos fiscales. Aquí podemos indicar las mejoras de este año y si marcamos la casilla de realizar el cálculo de amortización, nos calcula la base, el tope de amortización, así como el 3% de la misma para que este dato ya se refleje como amortización en los gastos. Le damos al botón de grabar y ya tenemos el inmueble informado.
Una vez que tenemos el inmueble en la parte de arriba informado, vamos a añadir los usos. Los usos pueden ser diferentes usos, pueden ser a disposición, arrendamiento y disposición. Por tanto, aquí le daríamos al botón de añadir los usos. En este caso ya tengo un uso de arrendamiento, vamos a modificarlo, vamos a indicar el importe que estuvo arrendado, el tipo de reducción. Si ha estado arrendado a familiares lo marcamos. Cuando son arrendamientos sin reducción no es necesario informar del NIF del arrendatario ni la fecha de contrato. En los otros casos sí que es obligatorio. E indicamos aquí los ingresos. Pues en este caso 10.000 euros de ingresos. Indicamos también aquellos gastos que sean deducibles. En algunos gastos tenemos un desglosable a la derecha para que indiquen dos NIF y los importes en este caso. No es obligatorio llevar los NIF en esta renta del año 2020. Cubrimos los gastos, ahí nos viene la amortización y por último indicamos las retenciones. En este caso vamos a indicar 1.900 euros y grabamos. Y de esta manera ya nos desaparecen esas alertas en relación a los arrendamientos. Algo importante a destacar es que en el inmobiliario, si por ejemplo modificamos las retenciones y por error hemos indicado otro importe, vamos a poner 190, el programa me seguirá mostrando la alerta para que corrija ese valor, si es que tengo que corregirlo, ¿no? Este simplemente es un aviso indicando que en datos fiscales figura un importe y en la renta figura otro. Si ustedes lo ven correcto, pues simplemente le dan a salir y ya está. En este caso lo vamos a corregir porque fue un error. 1900 y ya tenemos esas alertas desaparecidas. Bueno, en relación a las alertas son importantes revisarlas, pero también es importante revisar los consejos. Vamos a ver los consejos. Si pulsamos en el botón de consejos, aquí nos aparecen unos consejos sobre deducciones autonómicas, en este caso la deducción autonómica en Galicia, y también nos aparece que dos consejos con respecto a la renta del año pasado. En el primero de ellos nos indica que en el programa tenemos que el año pasado este perceptor, el perceptor 1, tuvo cuotas de afiliación o cuotas a colegios profesionales y en este año no están incluidas. Podemos ir al apartado. Aquí tenemos los rendimientos del trabajo del perceptor 1 y del perceptor 2. Pulsamos el botón de datos años anterior y aquí vemos los rendimientos y vemos la cuota a sindicatos. En este caso, el año pasado fueron 185. Bueno, pues aquí tendríamos que confirmar con el contribuyente y si tuvo este año también sindicatos, indicar aquí el importe. Pues en este caso, este año pues fueron 188 euros. Los grabamos y ya ese aviso, ese consejo ya no nos saldrá porque hemos cubierto un dato que está incluido también en la declaración anterior. Otro dato que también comparamos, por ejemplo, es la pensión de alimentos. En este caso, nos informa que en el año pasado tiene anualidades por alimentos. ¿Por qué informamos o aconsejamos estos datos? Porque son datos que no figuran en los datos fiscales. Por tanto, en este caso hacemos doble clic, nos llevará al apartado de datos adicionales para el cálculo del impuesto, añadimos e indicamos el perceptor, indicamos aquí, en este caso, las anualidades por alimentos que fueron realizadas en el año 2020. Pues en este caso 9.500 euros y cubriríamos el NIF de los descendientes. También podríamos ver datos del año anterior. Aquí nos figuran los datos del año anterior. Y en este año, bueno, pues han sido abonados 9.500 euros. En relación a deducciones autonómicas, pues en algunos consejos nos van a aparecer aquellos consejos que podemos detectar y, por tanto, informar al contribuyente, al cliente. En este caso, marcamos la deducción. Aquí son hijos nacidos en el año 2019-2018. Damos al botón de añadir. Indicamos la deducción. En este caso sería la 1102. Y aquí lo indicamos y lo imputamos a ambos, al declarante 1 o al declarante 2. En este caso vamos a poner a ambos. Aquí nos aparece el hijo nacido en el 2018 y 2019. Marcamos, le damos al botón de grabar. Aquí en la deducción autonómica, mostrar totales, veríamos en este caso lo que proceda con respecto a los contribuyentes. En este caso en ambos nada. Si venimos a Martina tampoco. Y en Juan José nos aparecen los 360 euros. Esto, en este caso, ya el programa contempla, lógicamente,
contempla, no, comprueba que se cumplen, además de tener marcada la deducción, que se cumplen los requisitos los requisitos económicos de la declaración, que en este caso solo se cumplen con el preceptor 2 y por tanto el preceptor 2 sí que le aplicará esa deducción autonómica. Bueno, pues ya hemos acabado los consejos y en principio ya tendríamos la declaración confeccionada en lo que es la parte de información de datos fiscales y todos los consejos y alertas que el programa nos propone. Además, en el programa podemos importar los datos de nuestras aplicaciones. Para ello, pulsando en el botón de importar datos de nuestras aplicaciones, indicamos el contribuyente y aquí nos aparece que el contribuyente está en una empresa de estimación. Pulsamos al botón de siguiente, marcamos, le damos a traspasar y ya se nos traspasa, en este caso, en la actividad, en este caso serán regímenes especiales, atribución de rentas, pues aquí nos aparecen, en este caso, la entidad con su actividad económica y las redenciones. Aquí nos aparecerá el preceptor 1 con el logotipo del programa para que sepamos que se han traspasado del programa y en el preceptor 2 el logotipo de la agencia tributaria para que sepamos que se han traspasado de la agencia tributaria. Una vez que ya tenemos confeccionada la renta, podemos ir al botón de resultados y en el botón de resultados nos aparecerá el importe del preceptor 1, el importe del preceptor 2, así como la declaración conjunta. Y nos mostrará un consejo de qué modalidad es más favorable. En este caso es más favorable la conjunta. Aquí por eso el programa nos propone la modalidad 1. Si quisiéramos marcarla, si quisiéramos presentarlas separadas, pondríamos el 2. Pero el programa siempre propone la que económicamente es más favorable. También podemos ver aquí en esta casilla si está obligado o no a la declaración. Le damos a grabar. En el caso de que sea domiciliación, podemos fraccionar y domiciliar el segundo pago. Finalizamos el proceso y ya nos vamos al botón de presentación. Y en el botón de presentación tenemos que indicar que este año 2020 ha cambiado la forma de presentación. Por tanto, hay una forma de presentación que es la que más va a ser, yo creo que es la que va a ser más utilizada por parte de ustedes, que es la del envío con el certificado digital del colaborador social. Este envío tiene muchas ventajas. El primero, cuando marcamos y damos a enviar con certificado digital del colaborador social, es que la presentación es inmediata, es decir, el programa ya nos va a devolver el PDF con la declaración presentada. La segunda de las ventajas es que en el programa nos queda informada el CSV, nos queda guardada la declaración y por tanto podemos hacer un seguimiento de cuándo se presentó y además tenemos ese PDF con la declaración ya disponible en la propia aplicación. Por tanto, digamos que se guarda todo lo que es el histórico de esa presentación, de cuándo se ha presentado y el documento. No hay otra forma de presentación directa que no sea la del certificado del colaborador. No obstante, a la derecha nos aparecen otros trámites, como es presentar la declaración con el certificado digital del contribuyente o bien mediante referencia o mediante clave PIN. En esas opciones lo que hace el programa es generar un fichero y ese fichero tiene que ser importado en la página de la agencia tributaria y ahí, a partir de ahí, realizar la presentación. Esta opción es menos aconsejable que la primera porque ahí perdemos ese seguimiento de la declaración, ya no sabemos si se presenta o no y además como la incorporan a la página web puede que ustedes cambien pues algún contenido de la declaración y por tanto quede la declaración pues diferente la que han presentado con el programa. Así que para este caso, para este año, siempre es recomendable usar la del envío, la presentación de la declaración con el colaborador social, con el certificado del colaborador social. Y por último, me gustaría indicarles que ahí arriba a la derecha, aparte del modelo 100 y del modelo 714 de patrimonio, tienen a su disposición también una consulta de datos fiscales y de modificación del domicilio ratificado. En este caso, en la consulta de datos fiscales, aquí nos aparecerá el número de referencia y la fecha de validez del NIF que hemos indicado a la hora de importar, es decir, ya tendremos todos los datos. Pulsamos en el botón para que nos lleve a la página de la agencia tributaria y podremos copiar cualquiera de estos datos, tanto el NIF como la referencia, para pegarlo en la página y así hacer la consulta de manera
muy rápida. Y lo mismo pasará con la modificación del domicilio ratificado. Si por error hemos ratificado un domicilio y ese domicilio no es correcto, también podemos ratificarlo desde esta pantalla. Para eso también será necesario el NIF, la fecha de validez del NIF y el número de referencia. Bueno, pues hasta aquí este vídeo demostrativo de la renta 2020, hablando un poco de este tema de las novedades. Tengan en cuenta, por favor, esas dos novedades como la del ERTE, sobre todo en procesos de regularización, que les aparecerá ese dato fiscal aparte, y también en lo relativo a las rentas exentas, aquellas tres rentas que hablábamos de rentas sociales, como el ingreso mínimo vital, la renta de inserción y las ayudas de las comunidades autónomas y entidades locales de carácter social, que estarán exentas solo hasta el 1,5 veces el IPREM, el resto sí que tributará como rendimientos de trabajo, y en el caso de que no excedan de ese importe, siempre habrá obligación de presentar la declaración de la renta si es que se han cobrado rentas sociales en el año 2020. Bueno, pues por mi parte nada más y aquí finalizamos este vídeo.